Muy bien, queremos entrar a la palabra del Señor y queremos dejar un consejo que pueda edificar y pueda bendecir sus vidas, como es siempre nuestro deseo y nuestra responsabilidad. Hay temas que resultan muy fácil de hablar y muy fácil de recibir en la Biblia, y hay temas que no resultan tan fáciles de hablar y ni tan fáciles de recibir. ¿Cuántos saben eso? ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto le gusta? Por ejemplo, yo he venido a darles vida en abundancia. Ese es un sermón facilísimo de hablar y fácil de escuchar. Pero ¿cuánto no le resulta difícil, no le resulta tan fácil esta palabra? El que no renuncia a todo lo que tiene y me sigue no es digno de mí. Hay poder en la sangre. Démosle vuelta a la página, ¿verdad, hermano? Vuelva por favor a Juan 10:10. Entonces, ¿a cuánto le gusta? Jehová es mi pastor y nada me falta. Bueno, a todos son temas que a todos nos gustan. Es fácil hablar y es fácil recibir, pero hay otros que no son tan fáciles. Pero déjenme de recordarles algo. Nosotros creemos, sostenemos firmemente es tan difícil que, bueno, este tema es tan difícil que ni el micrófono quiere oírlo, ¿no? Ok. Quiero recordarles que este libro nosotros sostenemos, que se llama la Biblia, este libro es la palabra de Dios. Dije, este libro es la palabra de Dios. Es mucho más que decir que contiene. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando a mi vida. Es el corazón de Dios que no nos quiere dejar en la oscuridad o en la ignorancia. Y Él se tomó el tiempo para inspirar a lo largo de 1500 años a hombres que Él escogió y capacitó a través del Espíritu Santo para comunicar en la palabra y luego guiarlos para poner por escrito esa palabra. Y nosotros sostenemos que este libro de el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la primera página hasta la última, es la palabra de Dios. Toda ella es la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, tenemos y debemos de tener un compromiso firme hacia todo lo que Dios nos dice en su palabra. Diga conmigo todo. Debemos de evitar caer en el error de considerar la Biblia un buffet. La Biblia no es un buffet. ¿A cuánto le gustan los buffets? Porque come mucho y paga no tanto, ¿no? Pero usted va al buffet y usted hace el recorrido. Es más, hay veces que mi esposa y yo, si no conocemos el restaurante buffet, le damos una mirujeada antes, nos metemos a la página web y vemos cuáles son sus platillos, y si nos gusta entramos, si no, no entramos. Pero usted entra, agarra un plato y le da vueltas, ¿no? Y le da vuelta y usted decide qué toma y qué no toma. La Biblia no es un buffet. Diga conmigo, no es un buffet. Toda la Biblia es palabra de Dios. Tan inspirado es lo que dice al principio en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y yo lo creo firmemente, como lo que dice al final en Apocalipsis, el último verso, amén, así sea, ven Señor Jesús. Tan cierto es lo primero como tan cierto es lo último, y yo tomo toda la palabra sin excepción por el simple hecho de que toda ella es inspirada por Dios. Ahora, bajo ese punto quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia o si tiene ahí su aparato, en el capítulo 6 del libro de Mateo. Hoy queremos hablar del tema honrando a Dios con nuestros bienes. Preferirían el Salmo 23. ¿Cuántos prefieren el Salmo 23? Bueno, hoy no voy a hablar del Salmo 23. Hoy voy a hablar de honrando a Dios con nuestros bienes. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo es uno de los 3 capítulos que contienen lo que se llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso más largo que Jesús le dio a sus discípulos. Es un discurso que no lo dio a la multitud.
Es un discurso que dio a sus discípulos, a los más íntimos, a los que ya habían asumido una relación de compromiso con Él. Hay otro discurso muy largo de Jesús en Mateo 24 y 25, que es el sermón del Monte de los Olivos, donde Él habla de las señales antes del fin. Y al igual que este sermón, es un sermón muy largo y es un sermón que está dirigido exclusivamente a los discípulos. Aunque todos tenemos acceso a esa información, obviamente, pero es un discurso que Jesús dirige a sus discípulos. Es decir, Él espera que tú y yo atendamos con mucha atención este discurso y no solamente lo entendamos, porque es fácil entender, lo difícil es poner en práctica aquello que entendemos. ¿Cuántos tienen ese problema igual que yo? Yo sé muchas cosas, entiendo muchas cosas, pero mi talón de Aquiles es que no pongo en práctica muchas de las cosas que yo sé. Alguien dijo, si yo aplicara el 10% de lo que sé, o lo dijo de esta manera, si la iglesia aplicara el 10% de lo que sabe, fueran unas iglesias atómicas. Entonces, nuestro gran déficit no está en el cúmulo de información que tenemos, sino nuestro gran déficit se da a nivel de poner en práctica lo que sabemos. Un principio funciona siempre y cuando lo ponga en práctica. Ningún principio, por bueno que sea, por extraordinario que suene al oído, me va a redituar utilidad a menos que lo ponga en práctica. Y en el Sermón del Monte Jesús le está hablando a su iglesia, a su pueblo, a los ciudadanos del reino de Dios de una manera muy particular. En el capítulo 5 Jesús describe el carácter que debe de definirnos como iglesia y como cristianos. Luego, cuando Él habla del carácter que nos debe de definir, llega a un punto concluyente y dice, cuando ustedes son de esa manera, por ser de esa manera, hablando de las bienaventuranzas, dice, ustedes por eso son la sal de la tierra y son la luz del mundo. En virtud de su carácter, la gente va a ver las buenas obras de ustedes y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Luego, en el capítulo 6, Él empieza y aborda otros asuntos más particulares, más específicos, que tienen que ver con nuestro hacer, la pureza y otros tópicos. Pero el primer tópico que Jesús aborda en el capítulo 6 es un poco interesante. Antes de ir al verso 1, quiero que, si usted tiene la Biblia, ponga su atención en el verso 5. En el verso 5 Jesús dice, dando esta instrucción a sus discípulos, Él les dice, cuando oren. Cuando oren. Luego, más adelante, en el versículo número 16, Jesús le dice a los discípulos, cuando ayunen. Si usted se da cuenta, la forma en que está construida esta oración es interesante de por sí. Y es interesante porque Jesús no da una instrucción o un mandato en cuanto a orar, sino que Él, analizando la construcción gramatical, Él da por sentado que sus discípulos, todo hombre y mujer que tiene una relación personal con Dios, va a hacer estas cosas. Y Él dice cuando oren, es decir, Jesús supone que sus discípulos son gente de oración. Y luego dice cuando ayunen. Jesús supone, da por sentado que sus discípulos son gente que ayuna. Los judíos conservadores, los judíos, ellos ayunaban, me parece, 3 días a la semana, 2 días a la semana. Ellos religiosamente, ellos semanalmente tenían su tiempo de ayuno. En la Biblia leemos en el libro de Hechos capítulo 3 que a las 9 de la mañana, a la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración. El pueblo de Israel era un pueblo que oraba y era un pueblo que estaba acostumbrado a ayunar. Ahora Jesús habla de estas dos prácticas y le dice, ustedes son gente que hace esas dos cosas, oran y ayunan. Y luego da instrucción, no da una explicación definiendo la práctica, no da una justificación de por qué hacerlo, sencillamente dice cuando lo hagan. Diga conmigo, Jesús espera que yo ore.
Jesús espera que yo ayune. ¿A cuánto le gusta esa parte del buffet? A mí me gusta, amén. Porque todo lo que el Señor dice para mí en la Escritura es para mi provecho. Absolutamente todo es para nuestro provecho. Tú y yo consideramos la oración y el ayuno como dos prácticas sumamente espirituales. Tú estás atravesando por algún problema personal o familiar, ¿y qué es lo primero que haces? A ver, dime, ¿qué es lo primero que haces? Orar, ayunar. Si el problema es serio, oras y ayunas. Y le mandas un texto a tu pandilla allí en el WhatsApp y le dicen, por favor, mujeres, oren por mí, está pasando por esta situación, bla, 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 y le das santo y seña. ¿Cuántas ayunan por mí? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque entendemos que la oración y el ayuno son dos prácticas sumamente importantes, claves para abrir el cielo, para que la bendición de Dios se desate en nuestras vidas. Sin embargo, no oro, y aquí ya lo digo en primera persona, no oro como debería de orar y no ayuno, como ustedes lo pueden notar, tan frecuentemente como se supone. Yo entiendo el poder que tiene la oración y el ayuno. Ese es mi problema. No estoy hablando de ti. Son dos prácticas muy espirituales. Pero si te vas al primer versículo del capítulo 6, donde Jesús está hablando de las cosas que Él espera que sus discípulos hagan como una práctica normal y cotidiana, orar y ayunar. Sorprendentemente, el capítulo 6 inicia con otra cosa que Él supone, da por sentado que todos su pueblo hace. Dije hace, no va a hacer. Dije todo el pueblo hace. Todo el pueblo de Dios hace oración. Todo el que es pueblo de Dios ayuna. Jesús lo da como un hecho. Pero hay una cosa con la que Jesús abre el capítulo 6 que Él da por sentado que el pueblo de Dios hacemos. Y dice el verso 2. Cuando des. ¿Qué espera Jesús? Que ore. ¿Cuántos dicen amén? Grito de júbilo por la oración. Dios dice, Jesús espera que ayune. ¿Cuántos se gozan por eso? Hay un efecto secundario que es saludable, pierdes libras, pierdes kilos. El problema con eso es que tengo que renovar mi guardarropa. Yo tengo guardarropa de gordo y guardarropa después del ayuno. Ok. ¿Cuántos dicen amén al ayuno? Gloria a Dios, hay que ayunar. Luego, Él espera que hagamos eso, pero Jesús espera y da por un hecho que tú y yo somos gente que damos. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿De veras? Note esto, por favor. Es fácil considerar que el ayuno y la oración sean dos prácticas muy espirituales. ¿Cómo medimos la espiritualidad de alguien? ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto lee? ¿Qué tanto ayuna? Es bien espiritual. Llega al templo y ahí se va, como antes, la práctica de antes, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia de Dios hace el siglo pasado, ¿qué siglo se oye, no? El siglo pasado, cuando llegué a la iglesia de Dios, lo primero que hacíamos cuando entrábamos al santuario era directo al altar. ¿Te acuerdas, David? Y todo el mundo, antes de saludar, íbamos y hablábamos con el Señor un rato. Es algo muy espiritual. ¿Cómo mido la espiritualidad de alguien? ¿Cuánto ora, cuánto ayuna? ¿Cuánto lee la Biblia? Y es cierto, o sea, son parámetros correctos y entendibles, lógicos. Pero poner el dar al mismo nivel de la oración y el ayuno no es, en nuestra habitual manera de pensar, no es tan lógico. O sea, ¿quién consideraría el dar tan espiritual como el ayuno y la oración? ¿Sabe quién? Jesús. Jesús considera el dar tan espiritual como la oración y el ayuno.
Y déjeme decirle algo. No hay punto que nos cause mayor incomodidad de escuchar como cuando el hermano Ricardo de Phoenix viene y en lugar de hablarnos algo bonito acá, estimulante, que nos haga levantarnos de las sillas y todo eso y correr por los pasillos, aborda el tema de dar. Eso no es tan espiritual. No es lo que necesito. Yo estoy atravesando por situaciones difíciles y complicadas. Bueno, muy probablemente tu condición de problema, de dificultad, está relacionado con el hecho de que no hemos entendido la importancia de dar. He orado, he ayunado, pero sigo teniendo problemas financieros. He orado y he ayunado, pero no me sigue alcanzando. He orado y he ayunado y no me promueven en mi trabajo. ¿Qué es lo que me falta? Tienes que hacer una revisión honesta. Tengo que hacer una revisión honesta y ver cómo estoy en el área de darle a Dios. ¿Por qué darle a Dios? ¿Por qué darle a Dios? Es interesante o es importante notar que la Biblia habla más del dinero que de la fe, que la oración, que el cielo y que del infierno juntos. Dice alguien que contó en la Biblia estos versos que hay 2.350 versículos relacionados con el dinero y con las posesiones. Y hay solo 500 versículos sobre la oración y 500 sobre la fe. ¿Cuántos se consideran el tema de la oración y la fe importantes? Bueno, pues parece que para Dios el tema de dar es también muy importante. No voy a decir más importante porque estaría no estaría siendo preciso con esa declaración. Pero sí, es tan sensible este tema que Dios tuvo que poner 2.350 versos en la Biblia para que Ricardo Salazar agarre la onda que el dar es tan espiritual y él espera que yo dé como una práctica de mi desarrollo espiritual, que él tuvo que poner 2.350 versículos en la Biblia para que entienda que hay que ser gente que da, gente generosa. ¿Cuántos consideran la generosidad una virtud? Bueno, yo la considero una virtud cuando me beneficio de la generosidad de otro. Eso es lo que pasa. O sea, a veces mi problema es que yo admiro la virtud en otros y disfruto de la virtud cuando está en otros y yo soy afectado positivamente por la virtud de otros, pero cuando se trata de que yo sea el virtuoso para bendecir a otro, ya no es tan cómodo ni tan suave. ¿Cuánto quieren generosidad? ¿Cuántos quieren ser tratados con generosidad? Todo el mundo. ¿Cuántos quieren ser generosos? Como criaturas hechos a la imagen y semejanza de Dios, habremos de ser gente generosa. Porque nuestro Dios es un Dios generoso. Dije, nuestro Dios es un Dios generoso. Y Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Si Él es generoso, tú y yo debemos de entender que tenemos un llamado a la generosidad. Déjeme comentar algunos principios. Quiero avanzar un poco más de lo que avancé en la mañana. En esta cuestión de dar surge la pregunta, ¿por qué dar? Bueno, hay una declaración directa en la Biblia y es da. Y eso debería de ser más que suficiente para que yo lo haga. ¿Qué cree usted? Si Dios me dice, párate en un pie y brinca 3 veces antes de entrar al templo y yo te voy a bendecir, si Él lo dice, yo debería de ser una persona que tan sencillamente diga, Señor, tú lo dices y yo lo hago. A veces nuestro problema es que queremos buscarle mucha explicación a lo que no necesita explicación. Hay un hermano, me tocó conocer a un hermano del sur de la República, era de Chiapas, y no solamente de Chiapas, era de la selva en Chiapas. Y estuve en una reunión de invitados en Guadalajara, en una reunión de muchos pastores, para que nos hablara
cómo es que estaba haciéndolo él para tener un impacto tan tremendo. Y Dios lo estaba usando tremendamente en Chiapas. Y cuando él se paró a dar la explicación y habló, y él dice, no hay mucho que explicar, esto es muy sencillo. Y dice, nosotros creemos que esta es la Biblia y que esta es la palabra de Dios. Y dice, si Él lo dice, nosotros lo creemos y ya. Ese fue todo el seminario. Viajamos en camión, todos incómodos, desde Hermosillo hasta Guadalajara. La Biblia lo dice y lo creemos. Esa es la clave. Diga conmigo, esa es la clave. Dios lo dice, es más que suficiente, o debería de ser más que suficiente. Sin embargo, Dios nos da explicaciones a aquellas cosas que nos pide. Y antes de entrar al primer principio interesante que debemos de entender para poder ser generosos y ser gente que da, déjeme decirle algo. Dios nunca te pide algo a ti sin que primero te modele y haga contigo lo que Él te está pidiendo que hagas. Dios nunca te pedirá algo, y puedes ir a la Biblia, nunca te va a pedir algo que primero no te modele y te diga, yo ya lo hice por ti, o ya lo estoy haciendo. Nunca. Él dice, ámame con todo tu corazón, pero antes de que Él te pida que le ames y que me lo pida, Él ya me amó hasta la muerte. Y eso es algo que yo debo de entender. A veces como líder yo tengo esa inconsistencia con mi congregación. Estoy hablando de mí. Que yo le puedo poner cargas a la iglesia que yo no muevo con el dedo. Debo de cuidar de no ser de ese tipo de líderes. Yo debo de orar a Dios que Él me ayude a ser el tipo de líderes que voy al frente de la iglesia modelando lo que predico desde el púlpito. Y Dios es ese tipo de Dios tan maravilloso que antes de pedirme algo, Él primero lo derrama, lo hace, lo ejecuta a mi favor. Y eso me debe de dar mucha confianza. En cuanto a que Dios me pida algo, me debe de dar mucha confianza que antes de pedírmelo, Él primero lo está haciendo por mí y para mí. Si Él me dice, entrega tu vida por mí, Él me dice, yo ya la di por ti, sin reservas. Qué chulada de Dios tenemos. Ahora, después de decir eso, déjenme mencionar un principio importante para aprender este asunto del dar. Debemos de dar, número uno, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y quién lo dice? La Escritura. De Jehová es la tierra, su plenitud, y todos los que en Él habitan. ¿Hay algún marciano por aquí? Estás exento si eres marciano, venusino. No hay ninguno. Aunque dicen que las mujeres son de Venus, ese es pura cuento, ¿no? No hay ningún marciano aquí. Entonces todos los terrícolas que estamos acá somos de Él. Se lo puede decir, soy tuyo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice la Biblia, hablando el Señor, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dice el Señor, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, pues mío es todo el mundo y todo lo que contiene. ¿Quién es el dueño de todo? Dios es el dueño de todo. Y ahorita vamos a llegar al segundo principio que se deriva de este. Pablo, por aquello de que tengamos alguna duda de que yo estoy incluido en ese todo, Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Y luego concluye, ustedes no son sus propios dueños. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por precio.
¿Cuántos han entregado su vida a Jesús? No eres tuyo. Jesús te compró. Jesús te compró. ¿Quién tiene los derechos? Yo compré un carro que todavía estoy pagando en cierta agencia allá en Phoenix y estoy pagando. ¿Y quién tiene el derecho del uso y cómo trate ese vehículo? ¿Quién tiene todos los derechos? Yo mero. No le pregunto si quiere ir a Hermosillo. Si lo quiero meter por terracería o por freeway, no le pregunto. Es mío. Yo dispongo de él porque es mío. Es interesante que a veces uno cuida más lo ajeno que lo propio, ¿no? Pero eso es para otro tema. Número 1, todo es de Dios. Yo soy de Dios. Ahora, si Dios es el dueño de todo, ¿qué somos tú y yo? Somos administradores de nuestra vida y de todo lo que tenemos. Él es el dueño. Yo soy administrador. Diga conmigo, soy administrador. Eso significa que tengo una gran responsabilidad de hacer que los activos o la inversión del dueño de todo lo que me ha confiado para administrar, él espera que lo use de tal manera, lo maneje de tal manera que reditúe las máximas utilidades o ganancias. ¿Para quién? Para el dueño. Lógico, sencillo y fácil de entender. En la vida cristiana no cabe el comentario, es mi vida y hago lo que quiero con ella. Mi vida no es mía. Y si es mía, entonces yo estoy en problemas con Dios. Si yo le he dado mi vida a Jesús, mi vida no es mía. Y algo más, aunque no le haya dado mi vida a Dios, es de Él. ¿Sabe usted por qué va a haber un día de juicio? ¿Cuál es la base para que Dios llame a todo mundo un día, lo va a llamar a juicio, a rendir cuentas? ¿Cuál es la base? La base es que Él es el dueño de todo. Y como es el dueño de todo, Él va a llamar a justos y a pecadores a pararse delante de Él, a rendir cuentas, porque los unos y los otros somos de Él. Ahora, tú y yo como pueblo de Dios, con más razón debo de aceptar con gozo el hecho y la noticia de que soy de Él. Quizás esto no sea una buena noticia para el que no le ha entregado su corazón a Jesús por sus implicaciones de juicio. Pero para ti, para mí, debe de ser un motivo de mucho gozo y alegría. No somos los dueños ni de nuestra vida, ni de lo que Dios nos ha dado. El dueño es Dios. Tú y yo somos administradores. La parábola de los talentos y la parábola de las minas en Mateo 25 y Lucas 19 nos enseñan muy bien, nos ilustran muy claramente esta verdad. Nunca llegaremos a comprender los deberes que cada cristiano tiene como mayordomo si no reconocemos que Dios es el creador, Él es el Señor y Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Entiendo que estén serios. El cristiano verdadero, y este adjetivo está medio incómodo. El cristiano verdadero reconoce la soberanía de Dios. Entre paréntesis, no debería de ser del todo innecesario poner verdadero. Deberíamos de decir nada más el cristiano y punto. Porque decir cristianos falsos es una contradicción. Amén. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, estoy en el lugar entonces. Estoy en el lugar. El cristiano reconoce la soberanía de Dios en todos los aspectos de su vida. ¿En cuántos aspectos? Todos. Pero ¿dónde nos cuesta trabajo? ¿A dónde le cuesta trabajo a sus invitados? Usted invita a alguien a Plan de Vida y no es cierto que algunos le dicen y que no piden mucho ahí. No les piden
Es que ahí luego piden los diezmos o las ofrendas o que esto. Y yo cuando alguno me pregunta, oye pastor, ¿y acaso usted no es de los que piden esto y lo otro? Y le digo, no, le digo, yo no me conformo tan poquito, con tan poquito. Yo no les pido el 10 ni la ofrenda voluntaria, yo les pido todo. Porque Dios nos pide todo. Diga conmigo todo. ¿Tú crees que Dios se conforma con el 10? Él quiere todo. Y el cristiano reconoce la soberanía, la autoridad y la posesión de Dios absolutamente en todas sus áreas. Pero lo importante es aceptar que somos mayordomos. Y testificamos esto y lo confesamos no solamente con nuestra boca, sino que lo testificamos con hechos. Testificamos que Jesucristo es el Señor y es el soberano en mi vida. Él es el dueño absoluto de todo lo que soy, de todo lo que represento y de todo lo que tengo. Y yo digo amén. Ahora, si Él es el dueño de todo, segundo principio, todas las cosas provienen de Él. Eso es lógico. Si todo es de Él, si algo tengo es porque Él me lo concedió. ¿Cómo necesito ser humilde para aceptar eso? Qué arrogante sueno cuando saco a Dios de la ecuación de que si algo tengo es por mí. Si Él es el dueño, todo proviene de Él. Esto es del todo lógico y congruente, ya que si Dios es el dueño, cualquier cosa que tengamos debe, por fuerza, ser algo que nosotros recibimos. Fíjese lo que dice la Escritura. Pablo hablando en Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Él es Señor en el cielo y en la tierra. Él es quien da a todos la vida. Si la gente lo admite, lo reconoce o no, ese es otro punto. ¿Sí? Hay veces que nuestros hijos no reconocen el esfuerzo que hacemos los padres, pero aunque lo reconozcan o no, iba a decir una palabra muy fea, nos sobamos el lomo. ¿Verdad que sí, papás? Ellos encantados de la vida, se les hace poquito lo que les damos. Pero cuando sean papás ya verán, ya verán. Mis hijos ahora me dicen, papá, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacías con el salario de pastor? ¿Cómo le hacías? Yo gano más que tú ahorita mismo, y de repente me dicen, papá, ¿me puedo transferir algo de tu cuenta? Adelante, les digo. ¡Ucha! ¿Y saben por qué siempre hay algo en mi cuenta? Yo pago los diezmos y ofrendo. Es un chiste que decimos, oye, ¿por qué te estás tan bendecido tú? Es que yo sí diezmo, yo sí ofrendo, no ando con cosas. Ok. Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Puedes creer esa palabra? ¿La tomas como buena? Es parte de lo que Él dice, que yo debo de entender y debo de reconocer. En 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo una vez más nos dice y nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Vivir en esa conciencia, vivir en esa mentalidad. Luego David, en 1 Corintios 29, combina estas dos verdades de todo es de Dios y todo lo recibimos de Dios. Él dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en nosotros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Está hablando de la ofrenda que se estaba juntando para la construcción del templo que Salomón iba a realizar su hijo. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos.
tener esa conciencia. Dios es dueño de todo y todo lo que tengo es de Dios. Luego entonces, nada es mío, ni yo. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, Él hizo un inventario en tu vida de bienes que tenías. Se sentó ahí y entonces te dijo, a ver, ¿qué traes para darme? Y nosotros luego le decimos románticamente, te doy mi corazón. Como si fuera lo más fácil, ¿no? Mi corazón. Y él dice, lo acepto, bueno. Pero, ¿qué más, vato? Pues, ¿cómo que el corazón nomás? ¿Qué más tienes? ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? Pues tengo una chambita y que me da tanto salario. Te daba, vato. Eso es mío también. Híjole, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la casa? ¿Casa? ¿Tienes casa? Pues ahí de fraccionamiento chiquita. Tenías, vato. Es mía. ¿Y qué me va a decir mi esposa y mis hijos? Ah, tienes esposa e hijos. Ya ves que no está tan pelado como pensabas. Tenías, vato. Son mía. Tu familia es mía. No vas a hacer con tu familia lo que se te pega la gana, es mía. Tienes que administrar tu casa como lo que es mi casa. Yo creo que Él se merece algo más. Aleluya. Pues entonces me resignaré a morir en la camioneta que tengo. ¿Camioneta? ¿Tienes camioneta? La estoy pagando, Señor. Bueno, la vas a seguir pagando, pero es mía. Oye, pues ya entonces me quedé nada más conmigo. Ah, por fin te diste cuenta. Tú también eres mío. Y eso es lo que ponemos en la balanza cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Algunos se ponen nerviosos por eso de que todo es de Dios y yo soy más que administrador. ¿Sabe que esa es la mejor noticia? Saber que nada es mío y que todo es de alguien, porque mis recursos y los tuyos son limitados. ¿Cuántos son SADRL? Sociedad Anónima de Recursos Limitados. ¿Cuántos son? Yo soy de recursos muy limitados. Pero el dueño de todo, el que me pidió y tomó todo lo que yo era, soy y represento, Él no tiene límites en sus recursos. Así es que no debe de ser algo que me ponga a dudar o a temblar o a considerar será bueno o será malo, sino que debe de ser algo que me impulse a decir, aquí está, Señor, por fin alguien que se haga cargo de todas mis broncas. Todo es de Él. Soy su administrador. Cuando alguien falla, algo no está funcionando, hay alguna carencia, yo sé a quién ir. Voy a ir al dueño de mi vida, al dueño de mi casa, al dueño de mi carro. Quiero ir a Él y Él tiene los recursos que a mí me hacen falta. Todo es de Él. Ahora, esa es la cara amable de este concepto, pero la otra cara es, si todo es de Él, pues entonces aquí está, Señor, todo es tuyo, pues ahí está. Si Dios me pide el carro, se lo doy, porque si Él me pudo dar el carro que tengo, me puede dar otro, ¿o no? ¿Será que no? No se ponga nervioso, pero vaya endosando las facturas, el título de sus carros. Déjelos abiertos, pues si el Señor se los pide. Como no sabe a quién se lo va a pedir que se lo dé, pues déjelo abierto y que lo agarre que sea y que le ponga su firma. Amén, ¿o hay? Amén, así, amén. Amén, todo es de Él. Todo proviene de Él, todo es de Él. Luego entonces, es una gran noticia saber que mi vida está en sus manos. La vida de tus hijos. No es cierto que te causa mucho nervio el futuro de tus hijos. No son tuyos, son de Él. Haz la parte como administrador que te toca y Él va a hacer la parte que le toca. Si tú eres fiel en hacer y yo soy fiel en hacer la parte que me toca con mis hijos, Él es más fiel para hacer la parte que le toca. Así es que no tengamos miedo en decir Dios es el dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo y de todo lo que represento. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Fíjese lo que dice Proverbios. Dios espera que tú y yo seamos generosos. Diga, Dios quiere que sea generoso. Él es generoso, Él espera que yo sea generoso. ¿Quieres abundancia en tu vida? Probablemente has orado, has ayunado y has leído mucho la Biblia y no ves claro. Revisa el punto de dar. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuánto les gusta les es añadido más? A todos nos gusta la segunda mitad. A todos nos gusta les es añadido más. Pero ¿cuál es el prerequisito? Repartir. Repartir. Mas hay quienes retienen más de lo que es justo. Otras versiones dicen, hay algunos que ni sus deudas pagan. No me lo reveló carne ni sangre. Yo sé que estamos endeudados hasta el gorro todos los que estamos aquí. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra mayordomía es que no tenemos dos de las cosas, no disponemos de las dos cosas como pastores y como iglesias y como líderes, y Dios no dispone de las dos cosas más valiosas que Él nos ha dado y que quiere que le demos: nuestro tiempo y nuestro dinero, nuestros bienes. Tengo tantas deudas, todas mis tarjetas están hasta el tope. ¿Cómo voy a dar? Si Dios me llama a salir de Phoenix, yo estoy pagando mi carro, les dije. Cuando Dios me llamó a salir de Hermosillo, yo estaba pagando mi casa. Por cierto, todavía la estoy pagando. Pero yo le dije al Señor, voy a entrar a este compromiso financiero, pero la casa no va a ser una razón para que tú me dejes de dirigir a donde me quieras tener. Y yo le dije eso a mi esposa, vamos a echarnos este trompo a la uña, con la condición de que no sea un pretexto para no salir de Hermosillo si Dios nos llama. Y ella dijo, sal y vale. Y estuvimos en la casa como 6 meses nada más. Chulada, ¿y qué se va a venir Hermosillo y tener donde meter la cabeza en mi casita aquí, a gusto? Tengo un carro, lo estoy pagando. Y le digo a mi esposa, si Dios nos llamara a otro lugar, si Dios nos llamara a volver a acá o allá, o nos moviera a otro sitio. Y luego yo digo, pero es que estoy pagando el carro. Bueno, hoy lo digo, si no lo he dicho, el carro no va a ser un obstáculo para que Dios disponga de mi vida, donde me quiera tener. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? ¿Pagarlo todo? Pues no puedo. ¿Esforzarme por juntar para las mensualidades? Pues puedo esforzarme, pero y luego si no puedo, ¿me regreso a Phoenix? No, lo pierdo, voy a la agencia y le digo, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó mi gasolina, aquí le dejo su carrito con dolor de corazón y que Dios los bendiga y gracias. Y perderlo. Porque el Dios que me dio un carro en Phoenix, yo creo que me puede dar un carro en cualquier parte del mundo, si es que lo necesito. Si es que lo necesito. Porque en la sierra yo necesitaré un burro o un caballo. ¿Para qué quiero un carro, verdad? Todo es de Dios. Dios quiere que seamos generosos, no retengamos más de lo justo. Y lo justo se refiere a aquellas cosas mínimas que Dios espera de nosotros. Y en la Biblia encontramos los mínimos que Dios espera de ti y de mí. Dios espera que sea fiel en 3 cosas: diezmos, ofrendas y primicias. Y el 3 de febrero, sí, es domingo, no está lejos, pero usted ya debe estar enterado, tenemos una fiesta de las primicias. Algo especial. ¿Qué era la primicia? La primicia era los primeros frutos de la cosecha, se apartaban y se traían al Señor. Pastor, acabo de agarrar un trabajo. ¿Cuál sería la primicia? El primer cheque va todo para el Señor. Ay, pastor, si tengo 3 meses orando por un trabajo, ¿quién te sostuvo esos 3 meses que estuviste orando? ¿Quién? ¿Y por qué escatimas darle el primer cheque? Estábamos ahí en la iglesia que pastoreo, en el 8, 7, 8, 9, entró una crisis en Estados Unidos y había hermanos en la iglesia, hindúes, o sea, indocumentados, que estaban batallando con la chamba.
y yo soy de repente, soy muy ocurrente, ¿no? Y después les pido perdón a la gente. Pero le dije, pero miren qué fiel es Dios. Y le dije a esos dos hombres, pónganse de pie. Y estaban allá atrás y se pusieron de pie. Y hicieron esto que estoy haciendo yo, ¿no? Se fajaron, se acomodaron la panza y todo. Y les dije, mírenlos. ¿Quién diría que tienen 3 meses sin trabajo? Par de gordos, están más gordos de antes de que trabajaran. Y se agüitaron y se sentaron. Dije, ya después le dije, discúlpeme, ¿quién te sostuvo esos meses que no estuviste trabajando? ¿Quién? ¿Quién fue fiel proveedor? ¿Por qué no darle las primicias? Nomás estoy haciendo una pregunta para mí mismo, para mi propia reflexión. Pero eso sería la primicia. No somos agricultores, a lo mejor hay alguno. No somos ganaderos, a lo mejor hay alguno. Pero todos tenemos un trabajo. ¿Qué te parece, vieja, si nos ponemos de acuerdo? Perdón, esposa hermosa. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y le damos la primer quincena al Señor como primicia? Muy agresivo eso. Primicias, ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. Yo dispongo, tú dispones en tu corazón lo que vas a ofrendar, es voluntario. Cada quien dé como propuso en su corazón. No dice si alguno da. Pablo da por sentado en 1 Corintios 9, capítulo 9, todo el capítulo habla sobre finanzas, sobre dar. Y él se pone como ejemplo, aprendan de Jesús nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros queremos dar el paso de empobrecer para enriquecer a otros? No me digan amén. Jesús lo hizo. Y si en algún momento Dios te guía a hacer eso, entiende que Él te lo está pidiendo, te lo va a pedir porque Él primero lo hizo. Un hombre que trabajaba en un departamento, una rama de la NASA, tiene un doctorado y sabe que él ganaba un dineral, tenía sus casas y todo eso, pero Dios le empezó a hablar, Dios le empezó a inquietar, Dios lo llamó al ministerio y él tenía un super salario, casi de 6 dígitos anual, y un super salario, una super casa y lo que usted quiera, y ahora es un misionero itinerante, va a diferentes puntos y lo que tiene de posesión es una casa rodante. Y uno de los pastores que estaba en su iglesia le preguntó, y no sé, ¿no te pesa, no se arrepiente de haber hecho eso, de haber renunciado a todo aquello para esto? Y dice, nunca en la vida. Amén. Generosidad. No retengas lo que es justo. Ofrendas, primicias, eso es lo justo, es lo mínimo. El generoso da y es prosperado. Hay quienes retienen lo que es justo y vienen a pobreza. El mundo dice, la clave para la prosperidad es ser agarrado, codo duro, tacaño y no soltar. En el reino de Dios hay este principio. Si quieres tener abundancia, tienes que aprender a ser generoso, tienes que aprender a dar, a soltar. Nadie dijo amén. Ok, gracias. Ni mi esposa, ella siempre grita amén, y ella sabe los puntos donde tiene que echarme la mano. Vienen a pobreza, dice Proverbios 3:9. Mire qué chulada. Honra a Jehová con tus bienes. Honro a Dios yo dándole mis bienes. Ya dijimos, dar es tan espiritual como orar y como ayunar. ¿Está convencido de eso o no? Porque puedo agarrar otra hora aquí. No, yo ya estoy convencido, pero vámonos. Okay. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso es lo que Él pide. Fíjate lo que Él te garantiza. Serán llenos tus graneros con abundancia. Cambia granero por despensa, la cena, por cualquier otra cosa. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Vino nuevo, sinónimo de alegría, celebración. ¿Cuánto? A todos nos encanta. Isaías 32:8.
Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Eso lo dice Isaías, por el que quiera checar que es cierto lo que estoy diciendo. Isaías 32:8. Leo de nuevo. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. La ofrenda es voluntaria. Miren, mis amados, ninguna iglesia, menos Pan de Vida, el pastor jamás debería de pensar en: quisiera que Pan de Vida se extendiera a hacer este ministerio para alcanzar la ciudad, y que lo detenga fuera la pregunta: pero ¿y con qué financiamos esto? ¿Cuánto le dicen a su pastor? Adelante. ¿Cuánto le dicen al pastor? Aquí están los recursos. Levante su mano. ¿Cuánto le dicen a su pastor? A ver, miren nomás, con razón, brother. Ok. Pan de Vida está haciendo un buen trabajo, pero Dios espera y sabe que pueden hacer más. Dios sabe que pueden hacer más y Él espera, déjeme incluir, que hagamos más. Necesitamos como iglesia atender las necesidades de los pobres, pastor. Yo le hablé al pastor, le dije: no te incomoda si hablo este aspecto. Me dice: no, adelante. Hemos pensado en eso, pero estamos atorados porque hay otras cosas. Pero hay conciencia. La Biblia nos dice que si yo dejo de pensar en el pobre, estoy en problema. Dice la Biblia: el que piensa en el pobre, Dios pensará en él. El que es considerado con el necesitado, cuando tengas necesidad, Dios va a tener consideración de ti. Al que Dios no le faltó. ¡Qué chulada! Necesitamos hacerle saber a Dios y hacerle saber a Pan de Vida y a nuestra ciudad en Hermosillo que aquí tenemos los recursos, porque todo lo que soy, todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios y está a disposición de Dios y para su obra. El tiempo, las 24 horas del día no son mías, son de Dios. Y Él me da obviamente la responsabilidad de administrar esas 24 horas. Y Él espera que use horas para descansar. Y si no lo hago, Él se mete con nosotros en serio y nos dice: hey, tú necesitas descansar. Y Él espera que usemos tiempo para trabajar. Porque el que no trabaje, que no coma. Él espera que usemos tiempo para la recreación. Irnos por ahí a tomarnos una nieve no le hace, no se trata de gastar mucho, pero recreación, salir del encierro, llevar a los chamacos al parque ahí. Él espera que use tiempo para eso, pero Él espera que yo tenga tiempo para su obra. Necesito que me ayudes con esto. ¿Cómo te llamas? Martín, necesito que me ayudes con esto. El Señor: no tengo tiempo, pastor. ¿Cómo que no tienes tiempo? Calibra, todo tu tiempo es de Dios. Si yo digo no tengo tiempo, ¿qué es lo que tendría que hacer si Dios me requiere en su obra? Tengo que dejar de hacer algo, porque es más importante hacer lo que Dios me está pidiendo que haga que eso. No tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes? Tú nomás te vas al Facebook para ver qué onda, ¿no? Y nos dieron las 10, las 11, las 12, las 2 y las... Y juntitos al amanecer nos cayó la... ¿Sí o no? ¿Y sabe algo? Jesús llamó a Pedro y a los primeros discípulos a hacer algo, y Él está llamando. Hoy es más cierto que entonces, pastor. Dios le dijo a Pedro y a Juan y a Felipe: dejen sus redes y síganme. Ahora el Señor se para desde acá. ¡Ey, raza! ¡Dejen sus redes! Las redes sociales nos tienen atrapados. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso? Todo es de Dios. Mi tiempo es de Dios.
Todo lo que tengo es de Dios. Y yo voy a ser generoso y voy a dar. Miren, a veces uno piensa que cuando se habla del tema de dar, nada más estamos apelando a su bolsillo. Y obviamente apelamos en primer lugar, o la Biblia apela al bolsillo porque es lo que Dios nos ha dado. Pero no solamente es eso. ¿Cómo se construyeron los primeros templos de la iglesia de Dios? Los que son de aquel tiempo. Hay algunos poquitos aquí. ¿A cuánto les han platicado? ¿Cómo se hicieron los primeros templos? ¿Cómo se hizo el templo de San Benito, de la Olivares? ¿Cómo se hicieron? ¿Había mucho dinero? No. Pero las hermanas los sábados, los domingos hacían 200 tamales, 100 tamales, 500 tamales. Y ahí estaban. Y luego es lo que hacían. No había dinero, pero daban su trabajo. Y le decían al Señor, aquí está el fruto de nuestro trabajo, íntegro, te lo damos a ti, Señor, porque tu obra tiene que avanzar y tiene que crecer. Los jóvenes pueden decir, es que pastor, yo no tengo economía, no, pero pueden organizar una hamburguesada. Pastor David, ¿qué es lo que está haciendo falta en Pan de Vida? ¿Qué es lo que le urge? Esto, ¿y cuánto es? Son 20,000 pesos. Ok, cuente con eso, los jóvenes lo vamos a echar al agua. Descarte eso de su presupuesto, ya cuenta con esos 20,000. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir a lavar carros, vamos a hacer pollas asados, vamos a hacer lo que sea. Correctamente hablando, pero vamos a traer esos 20,000 pesos que necesita Pan de Vida para cubrir esa parte del ministerio. Amén. Podemos hacerlo. Hermanas, ustedes que son reposteras, júntense, hagan ahí unos pies, unos pasteles y pónganlos a rífenlos ahí, rifa de pasteles. O sea, el punto no es comer pastel, ¿verdad? Pero es el pretexto. Y ahora, ¿quién no quiere comer pastel? Se fijan, no necesariamente es ir al bolsillo, es ser creativos y usar las habilidades y los recursos que Dios tiene a nuestro alrededor para hacer algo, para que la obra de Dios no se detenga. Diga conmigo, no se debe de detener. Hemos llegado hasta aquí, pero para poder avanzar, le tengo una noticia: no se requiere menos esfuerzo para avanzar de donde estamos a donde queremos estar. Se va a requerir más esfuerzo. Cuando yo soy un boxeador de 3 rounds, cuando empiezo mi carrera boxística y soy un boxeador de 3 rounds, mi disciplina en el gimnasio es hasta cierto punto. Y me tienen ahí en 3 rounds durante un buen rato. Y luego le digo a mi manager, ya llévame a las de 6, no, quiero pelear a las de 6. Pero pues no nada más allá hay boxeadores, ¿verdad? Aquí también en el norte hay buenos en Hermosillo. Oye, yo quiero boxear en la de 6 rounds. Más o menos así habla uno de acá. Ok. ¿Quieres pelear en la de 6 rounds? Sí. ¿Estás listo para hacer un esfuerzo al doble de lo que has hecho? No, yo quiero pelear 6 rounds nomás. No, pero es que para poder pelear en 6 rounds tienes que hacer el doble del esfuerzo que has hecho. ¿Cuántas horas tenías de gimnasio? A la semana 3 días y 3 horas por día. Ok, ahora va a ser 8 días a la semana y 6 horas. El doble. Y luego quiere pelear en las de 10. Y luego las de campeonato de 12. Si quieres ir más allá de donde estás, es una ilusión pensar que eso va a requerir menos esfuerzo. Va a requerir más. Pero ¿sabe algo? Tú y yo podemos dar más. Tú y yo sabemos esta verdad. Todos los que estamos bajo este techo somos conscientes de que podemos darle mucho más a Dios, a la gente, a nuestra ciudad, a nuestra familia. Y somos conscientes de que no lo estamos haciendo. Todos. Empezando con quien les está hablando. Soy consciente de que yo puedo hacer más por mi esposa y debería darme vergüenza, pero no lo hago por lo que le dé la gana. Puedo dar más como pastor, etcétera, etcétera. Todos somos conscientes, pero debemos de pararnos y de decir, ya basta. ¿Por qué vivir en el mínimo esfuerzo si podemos dar más? Primicias, ofrendas voluntarias. Pablo dice, el que siembra con escasez va a cosechar con escasez. Todos queremos una cosecha abundante. Bueno, tenemos que sembrar abundantemente. La ofrenda es voluntaria y la ofrenda a veces tiene que ser una ofrenda sacrificada.
Permítame leer, bueno, voy a citar nada más. Primero los Corintios 8, el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia y les habla de la iglesia en Macedonia, una iglesia que era muy pobre. En ese tiempo los hermanos en Jerusalén estaban pasando por una gran crisis económica que no tenían ni para comer. Y entonces todas las iglesias del Imperio Romano que ya estaban establecidas, Pablo las animó para que levantaran una ofrenda y enviarle a sus hermanos allá en Jerusalén. En el capítulo 8 Pablo dice, yo les comenté esto a mis hermanos en Macedonia, pero yo nomás les dije, oren para que la gente se anime a dar. No les pedí porque eran muy pobres. Y Pablo la estaba regando ahí. Y luego dice el capítulo, pero ellos nos rogaron. Nos rogaron. ¿Qué es rogar? Tú y yo hubiéramos dicho, gloria a Dios, nos salvanos, vato. Pero ellos nos rogaron. Por favor, déjenos unirnos al resto de las iglesias porque queremos bendecir y queremos dar para nuestros hermanos en Jerusalén. Y ellos dicen, y Pablo dice, ellos no dieron poquito, dieron mucho más allá de lo que su pobreza aparentemente los limitaba. Dieron mucho más abundantemente a pesar de su pobreza. Déjame decirte algo, Dios ve cuando tú y yo damos. Dios no es indiferente a nuestro dar. Diezmos, es el 10%, usted ya lo sabe, es diezmo, 10. Algunos de nosotros damos el 5 mo. No es bíblico, el 5 mo no existe en la Biblia. Ni 8 mo, ni 9 mo. El diezmo es el 10%. Si no es el 10% es ofrenda. No es diezmo, es otra cosa. ¿Cuántos siguen creyendo que desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios? ¿Cuántos siguen diciendo amén que no es buffet? Ok, estamos bien entonces, estamos ahí conectados. Es el diezmo. Prueben a Dios. Los que no lo están haciendo, prueben a Dios. Él se pone en ese plan, o sea, ni siquiera se pone en un plan exigente así, ¿no? De, vas a ver si no lo haces, vas a ver si no lo haces. A veces es lo que uno, es el último recurso que le queda como padre con sus hijos. Y pobre de ti, hasta abre los ojos y hace mil, y lo quiere impresionar, ¿no? De que se asuste el pobre de que haga algo. Dios no es así, le dice, hey, pruébame. Hey, pruébame en esto, tráeme los diezmos. Porque los diezmos no son para la iglesia, no son para el pastor, no es para el ministerio. Los diezmos se dan a Dios. Traigan los diezmos al alfolí. Pruébame, dice el Señor en esto. Yo no me animo a decir eso, David. Pruébame, trae los diezmos a café o trae los diezmos a pan de vida. Porque yo no tengo la capacidad de prometer lo que Dios promete, pero Él sí tiene la capacidad. Y Él dice, pruébame en esto y vas a ver cómo yo abro las ventanas. Y me encanta que dice en plural, ventanas. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. El diezmo, Dios lo establece, Dios determina cuánto es, 10. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué Dios me pide el 10? Yo preguntaría, ¿por qué me deja el 90%? ¿Qué empresario te va a dar el 90% y va a agarrar el 10% de sus ganancias, de lo que es de él? ¿Verdad que hay dos formas de verlo? Dios, ¿por qué me pides el 10%? Es un reclamo. La otra es, gracias por dejarme el 90%. ¿Cuántos saben que es más 90 que 10? ¿Y cuántos saben que el otro 90 también es de él? Pero él es bien buena onda y te dice, no hay piri, vato, síguele, te dejo el 90. Échale, pero administralo bien, cuatito, administralo bien, porque luego no digas con que no tengo que, yo te doy 90. Yo con 10 funciono, tú con 90 debes de funcionar. Amén. Se trata de creerle a la Escritura, tomar los retos y los desafíos de Dios. 2019. Yo he de ser fiel a Dios en darle a Él lo que es justo.
en diezmos, ofrendas y primicias. Amén. No un mes de los 12, no 2 semanas de las 4 del mes. Todo el año, cada semana o cada quincena o cada mes o cada vez que me paguen. Ahora es importante el orden, cómo separamos las cosas. Cuando recibes el cheque, yo dije que Jesús mira cuando damos. En una ocasión Jesús estaba con los discípulos y había gente dando ofrendas, ¿se acuerdan de esa historia en Lucas? Y mucha gente daba y daba, y una viejita, una viuda, dio 3 blancas. Y a veces ahí nosotros nos agarramos, ya a ver, Señor, 3 blancas, pero las 3 blancas era todo lo que tenía, pues. Y ya que terminó la ofrenda, Jesús les dice, ¿se fijaron? Dios se fija, pone atención cuando doy. ¿Se fijaron todos los que dieron? Sí. Pues de cierto les digo que toda la demás gente, de todos, quien dio más fue esa viejita viuda. Y escuche esto, porque los demás dieron ¿de qué? Lo que les sobraba. ¿A cuánto les gustan las obras? Las sobras. ¿A quién le gustan las sobras? No el recalentado, esa es otra cosa, qué chulada, ¿no? ¿A cuánto les gustan las sobras? ¿Cuántos ven como un buen detalle? ¡Ay, me dio las sobras! ¡Qué bueno, aleluya! No, hombre, uno dice, pues cómetela tú, brother, ni que tuviera tanta hambre. Dice, ¿le dieron qué? Lo que les sobraba. ¿Qué debo de hacer cuando me llegue el cheque? Paso número 1. Debo de separar los diezmos. Primer paso. Dios, de esto empiezo contigo. Tú eres number 1. Y de esto yo sé que 10 ya es tuyo. No puedo contar y no puedo hacer cuentas. Si de 2 bajamos el 3 y nos queda nada, no puedo hacer esas ecuaciones. Y después, Señor, si puedo, ahí le ajusto. Hacemos un trato, Señor, te doy un abono esta semana, te doy el 8 y dejo el 2 pendiente. No, porque no es lo que tengo que dejar a lo último, es lo primero. Y a veces vas a sudar, pero el Señor te va a recordar, pruébame. ¿Cuántos lo han probado? ¿Cuántos dicen, Dios es fiel? Pruébame. Bueno, Dios está bien, te voy a probar para que veas. Y pruébalo. ¿Cuánto voy a disponer en mi corazón para dar de ofrenda esta semana, de este cheque? Dispone en tu corazón. Señor, ¿cuánto? Dime tú, ¿cuánto? Tú conoces mi deuda, Señor, pero primero voy a dar lo que es justo. Y déjate guiar por Él. Aquí están todos los recursos que se necesitan para que la obra de Dios a través de Pan de Vida se realice en favor de esta ciudad y de este municipio y de este estado. Y frente a mis ojos están todos los recursos. Esta iglesia no es pobre, tiene gente. Y la mayor riqueza de esta iglesia es la gente que tiene. Porque cada uno de ustedes, empezando conmigo acá, que soy un visitante casual y ocasional, pero permítame incluirme, por favor. Y David no me va a dejar mentir. Yo le he dicho, David, por favor, cuando tengas un proyecto, llámame. Y si en algo podemos ayudar. Y lo voy a poner aquí en evidencia. Nunca me ha hablado. Y ya abrí mi bocota. Pero está bien, o sea. A lo mejor ahora sí me habla. Pero aquí está. Este año voy a honrar a Dios con mis bienes más que nunca. Porque al final todo es de Él.